Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. se ve. Ya, entonces, primero que nada, primero que todo, el curso, voy a hablar un poco del curso, las cosas generales, ¿ya? Los contenidos del curso y, y bueno, desde un punto de vista más técnico, quiero partir diciendo que, bueno, geodinámica es un curso básico de licenciatura en geofísica, ¿cierto? Es un curso que, si bien recuerdo, está en el semestre séptimo, cuarto año. Es un curso obligatorio, es básico y, bueno, ¿a qué se refiere con geodinámica? ¿Ya? Geodinámica es una palabra que ocupan muchas personas, muchos geocientistas, hablando de cualquier cosa que sea tectónico, cualquier cosa que sea, eh, cualquier proceso casi de tectónica, ¿ya? Pero en realidad la geodinámica abarca más allá de la tectónica de placa, ¿ya? Tiene que ver con una unificación de dos contenidos importantes que son la Tierra, siempre esto dentro del contexto de la geofísica de tierra sólida, tiene que ver con la parte rígida de la Tierra, la parte, la litósfera, y la parte que no es tan rígida en tiempo geológico, que se comporta como un fluido, que es la astenosfera, ¿ya? Entonces abarca desde el punto de vista físico temas de mecánica de sólidos y mecánicas de fluidos. Y bueno, ahora estamos en el año 2021 y todos sabemos que la Tierra es dinámica y no es estática. Pero en el pasado esto no era tan obvio, ¿ya? Y con el pasado me refiero hace un par de décadas, así antes de los 50, muchos pensaban que la Tierra era estática, ¿ya? Porque, bueno, o simplemente que se movía en la vertical. Por ejemplo, las montañas se alzaban y se erodaban y bajaban, pero no que las placas se movían en el sentido horizontal. Ahora eso es obvio gracias a todo el conocimiento que hemos obtenido y también a la tecnología, como los GPS, que pueden mover en todo un punto, pero eso no era tan obvio en el pasado. Y vamos a hacer un resumen de cómo se llegó o cómo se concluyó finalmente de que la Tierra efectivamente es dinámica sin llegar, o sea, sin ocupar GPS. Ya, eso ya es una tecnología reciente, de hace 20 años, ¿ya? Pero antes veamos cómo se pensaba. Entonces esto en realidad es un poco de historia, ¿ya? O historia geodinámica o historia geofísica. Entonces, eh, hace 50 años, o hace más de 50, hace 60 años en realidad, esto ya 60 años, se pensaba que la Tierra era estática, ¿ya? Que las montañas suben y bajan, bueno, crecen y cuando crecían se pensaba que era por, bueno, magmatismo, ¿cierto? Magmatismo vertical o por redistribución de masa. Y se rodaban por el clima, por los glaciares y bajaba a su superficie y después se volvía a redistribuir la masa, pero siempre era la vertical. Y sin embargo, empezaron a aparecer evidencias de que existían placas, ¿ya? O existían masas de tierra que se movían horizontalmente. Y los primeros científicos que postularon esta idea fueron los europeos, ¿ya? Porque los europeos se concentraban en estudiar Sudamérica y África, y ahí las pruebas eran más evidentes, mientras que en Norteamérica las pruebas de desplazamiento horizontales de las placas no era tan evidente, y había mucho escepticismo por los geólogos norteamericanos. ¿Ya? Entonces, la primera idea que sale, que es la de Alfred Wegener, bueno, estoy bien viejo, el año 1912,
es el clásico ajuste de pieza de las placas. Cuando ustedes toman el mapa y ponen el Sudamérica con... Se dieron cuenta que el lado oriental de Sudamérica calzaba con el lado occidental de África como una rompecabezas, ¿cierto? Como un rompecabezas. Y de ahí salió la idea de que efectivamente esto tuvo que estar junto en el pasado. ¿Ya? En realidad eso era una hipótesis. Y ahora con modelos más complejos podemos hacer una reconstrucción paleomagnética, podemos tomar datos magnéticos y hacer toda una cinemática hacia atrás y volver al pasado, hace 200 millones de años, y ver que en realidad todo el planeta, o sea, todos los continentes estaban juntos, formando un gran supercontinente que era Pangea, y después esto se empezó a separar hacia el norte, formando Gondwana hacia el sur, y después, esto es, se borró aquí, pero debe ser como hace 120 millones de años, hace 70 millones de años estaba así, y finalmente la configuración actual de los continentes. Entonces, esta era la primera idea, ajuste de los bordes de los continentes. Y bueno, eso era evidente en Sudamérica y en África, pero si lo vemos por Norteamérica, no era o Europa con Norteamérica, no era tan evidente, pero en realidad acá hay un detalle, ya hay un detalle, que esto es un ajuste de las placas continentales y no de los continentes o la topografía positiva que está sobre el nivel del mar. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta no es la costa, sino que hay que tomar en cuenta la placa continental y eso incluye la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Bueno, aquí tenemos una, acá abajo tenemos una, se ve el mouse, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sucede. Tenemos, aquí está la costa y aquí tendríamos, por ejemplo, esto es un margen pasivo, ya no un margen como un pasivo como Argentina, en la cual hay transición de placa oceánica a placa o de corteza oceánica a corteza continental sin haber subducción, solamente una transición. Y bueno, aquí tenemos la costa y la plataforma es esta especie de planicie que es parte del continente, pero está bajo el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, esa es la plataforma continental. Y después tenemos una cosa que se llama talud continental. Entonces, si vemos, por ejemplo, Chile, lo que está en celeste sería lo que está, digamos, al oeste de la costa, en celeste sería la parte más superficial de la batimetría, es decir, es un fondo marino no tan profundo, pero eso es parte del continente, es decir, sería su plataforma continental. Y parte del talud continental también y finalmente la fosa. ¿Ya? Esto es un margen activo. En cambio en Argentina, si vemos la costa argentina, Argentina es un margen pasivo y tiene una tremenda plataforma continental. Bueno, aquí Uruguay, Brasil, pero sobre todo el sur de Argentina tiene una tremenda plataforma continental y eso es continente. O sea, eso es plataforma continental, es parte del continente y lo que se debe y lo que ajusta tiene que ser la plataforma continental con África y no la costa. ¿Ya? Ahora, si vamos, por ejemplo, a Reino Unido, aquí a Francia, Inglaterra y el Reino Unido, también tenemos una tremenda plataforma continental. Esto que está en rosado es una plataforma continental y recién el océano profundo comienza acá. ¿Ya? Comienza acá y entonces lo que hay que hacer en realidad es ajustar la plataforma continental. Entonces cuando tomamos la plataforma continental va a calzar, bueno, aquí hay un mapa más general, todo lo que está en celeste sería la plataforma continental o la continuación del continente respectivo. Aquí en Escandinavia tenemos toda esta plataforma continental gigante. Acá esto en morado o en azul es océano o piso oceánico profundo. Ya eso no es plataforma, sino que es piso abisal oceánico profundo. Pero si tomamos las plataformas continentales y las cruzamos todas, van a calzar justo, ¿ya? Como una pieza de rompecabezas, o sea, como un juego de rompecabezas.
Em, es que, ¿alguna pregunta hasta ahora? Si no, ¿alguien me podría decir por qué en Argentina la plataforma continental es tan ancha y en Chile es tan angosta? ¿No por la subducción o no? ¿Ya? ¿Qué hace la subducción? Em, es que como una placa se mete debajo de la otra. ¿Ya? ¿Y? ¿Podría Una placa erosionar la plataforma? se pliega el terreno. Como compresión orográfica, ¿o no? Sí, se comprime y se genera eh, más montaña que plataforma, porque es un margen muy activo. Sí, lo que pasa cuando hay subducción, hay un contacto entre las placas, ¿cierto? Lo que llamamos contacto interplaca, y ese contacto produce fricción, y si produce fricción, bueno, ahí se producen los terremotos, ¿cierto? Y también hay transferencia como decían ustedes, transferencia de esfuerzos compresivos hacia el continente, formando un orogénesis, los Andes, pero más hacia la fosa, ese roce produce erosión tectónica, que es remoción en masa, que es gastamiento de las rocas, y eso es como destrucción. Erosión es destrucción, ¿cierto? Es remoción de masa, y eso produce que se destruya, y, y por eso se habla que los márgenes convergentes son márgenes destructivos, mientras que los márgenes, o sea, mientras que los centros de expansión, las dorsales oceánicas, donde nace la placa oceánica, son márgenes constructivos, pero bueno, son adjetivos. Pero como hay erosión tectónica, se destruye y por tanto la plataforma se pone más angosta. En cambio, Argentina, que es un margen pasivo, no hay subducción, simplemente es una transición de, de una placa continental, perdón, de placa continental a una placa oceánica, y no hay nada que la destruya, y como hay sedimentación se sigue desarrollando y se mantiene, ¿ya? Probablemente esa placa continental es bastante vieja, no ha sido destruida, y, y bueno, eso se forma por, o sea, todas las placas continentales se piensa, esto es una teoría, se piensa que en millones de años atrás eran placas oceánicas, pero se fueron engrosando por magmatismo, y por compresión, ¿ya? Por magmatismo se empiezan a engrosar, engrosar, se empiezan a alzar, a levantarse por isostasia, por flotabilidad, y finalmente tienen una composición química menos densa que la placa oceánica, y por eso están arriba, no están abajo. La placa oceánica es más densa y por eso está abajo, por gravedad, y se empieza a desarrollar, y en millones de años se forman los continentes. Así que bueno, no ha sido destruida, en cambio la parte continental chilena sí es destruida en millones de años. Ahora, obviamente, igual se construye y se destruye, porque se construye con magmatismo, también hay procesos de acreción, ya los sedimentos favorecen la que se formen prismas de acreción, se ancha el continente un poquito, pero también se destruye y se mantiene el equilibrio, y bueno, así es Chile, un país flaco con una zona de subducción que abarca todo el Pacífico, ¿cierto? Pero se destruye, en resumen, en Chile hay erosión, pero también hay acreción, entonces se mantiene un equilibrio ahí. Ya, porque si hubiera pura erosión estaríamos con la cordillera de los Andes en el mar, pero no ocurre así porque también hay procesos de acreción.
¿Ya? Bueno, estábamos hablando, Profesor, ¿sí? ¿Sí? tenía una duda que él mencionaba que bueno, las placas como corticales o la corteza como, bueno, los continentes en particular se engrosaron debido principalmente a magmatismo. Eso, bajo la teoría como de la misma Pangea, significa que en algún punto se concentró el magmatismo solo en una localidad del planeta. ¿Eso es como consistente? ¿O? O sea, lo que se piensa, a ver, no sé si tendré aquí. A ver, sí, acá, ya. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya, aquí está, claro, no es el mejor mapa. A ver, voy a sacar esto. Ya. Por ejemplo, eh, Sudamérica y Norteamérica, bueno, en Sudamérica tenemos los Andes, ¿cierto? Que es una especie de continente eh, ni joven ni viejo. El viejo viejo es el Tíbet, ¿cierto? Acá la colisión del Tíbet. Pero si vemos, por ejemplo, el lado que está más hacia el oeste del Océano Pacífico, vamos a encontrar los arcos de isla. En los arcos de isla, por ejemplo, en Japón, ya en Japón, parte de Japón, en parte de, acá está al norte de Nueva Zelanda, en Tonga, en todas esas Marianas, todas estas partes de acá, estos son arcos de isla, que son más primitivos, los arcos de isla se componen por una placa oceánica con una placa oceánica, es decir, una placa oceánica subducta debajo de otra placa oceánica. Entonces, al haber subducción, se forman los arcos de isla y al seguir ese magmatismo se empieza a engrosar y evoluciona esa placa que está arriba, que es oceánica, evoluciona por contaminación química provenida por el arcovolcanismo, evoluciona a una placa continental. Y así evoluciona, evoluciona y evoluciona. ¿Ya? Y eventualmente después se convierte en una placa continental, cosa que se puede observar, creo que en Islandia, acá hay una parte que es oceánica y uno avanza un poco más para acá y está continental, ¿ya? O en Groenlandia también, que tiene transiciones de oceánica a continental y eso es por engrosamiento magmático. Ahora, claro, eso es un modelo simplificado, ¿ya? Cómo evoluciona un arco isla a un continente. Ahora, ¿qué pasa con Pangea, con Gondwana? Claro, eso es más complicado porque ocurrió o sea, mientras más hacia atrás, más difícil de hacer la reconstrucción y tiene que ver con la redistribución de las plumas magmáticas y probablemente, porque al final Pangea o Gondwana no son tan viejos como pensamos que son. O sea, aquí está el mapa, fíjense. Aquí está Gondwana, 130 millones de años. Y ustedes dirán que ya, aquí ya están formados los continentes, ¿cierto? Es un hecho, están formados los continentes. Pero la pregunta es, bueno, después vamos a explicar por qué se separan, ¿ya? La pregunta es si 130 millones de años es mucho o es poco. ¿Y alguien sabe cuánto es la edad de la Tierra? Como 4.560 millones de años. 4.500. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, Gondwana es re joven comparado con la distribución de la Tierra. Entonces, estos continentes fueron formados, claro, por procesos magmáticos más complejos y mucho más antiguos y con mucho más digamos, con más anterioridad. Y, Entonces, profe, y eso como el que esté todos los continentes, esa era como mi pregunta, como que estén todos concentrados en un punto, ¿hay como algún modelo, no sé, convectivo que como que justifique que el magmatismo solo se dio en ese punto del planeta o como la mayor base son estas relaciones paleomagnéticas y paleoambientales? sí, es más que nada una reconstrucción cinemática, paleomagnética.
Es que sí, o sea, como muy ingenuamente, muy así como pensándolo a la rápida, como que se me hace difícil pensar en un modelo como convectivo del manto que solo como que se concentra en un punto, pero de nuevo, así como muy... No, sí, probablemente de hecho es como al revés. El magmatismo produce el continental rift, que ya lo voy a explicar, que es la separación de los continentes, ¿cierto? Bueno, eso también pasa mucho. Las plumas del manto se redistribuyen y bueno, de hecho, la fuente de la dinámica de la Tierra es el calor, ¿cierto? La distribución de magmatismo o distribución de plumas mantélicas dentro de la Tierra, es lo que produce la dinámica principal de la Tierra. Entonces, claro, ahí dice continental drift. El continental drift se produce por redistribución de magmatismo en la Tierra. Y eso hace que las separa, y bueno, y una vez que se apagan las plumas, algunas se apagan, algunas se prenden, cuando se apagan, se vuelven a juntar los continentes. Porque ya no los separa más. Y entonces, como es una cosa bien, bien loca, cuando se apagan las plumas mantélicas, eh, como tenemos cinemática por los costados, por los bordes, se vuelven a juntar. Eso pasa, por ejemplo, con el clásico ejemplo del Tíbet, del Himalaya, ¿cierto? El Himalaya, la India, estaba separado y había un centro de expansión entre medio, o sea, había un océano entre medio, el océano Índico estaba separado del Himalaya, y se apagó el centro de expansión y las placas se seguían moviendo y finalmente hubo una colisión continental y formó el Himalaya. Bueno, estamos yendo demasiado avanzado en la parte del curso, son ideas media compleja y interesante al mismo tiempo. Eh, pero bueno, volvamos entonces al tema de por qué la placa, por qué los bordes, o sea, por qué el continente, hablamos de una Tierra dinámica, ¿ya? Ya habíamos justificado el tema de los ajustes de los bordes continentales. Si se hace una reconstrucción paleomagnética hacia el pasado, obtenemos, digamos, esta cinemática y esto muestra, esta es una evidencia de que los continentes se mueven, ¿ya? También hay reconstrucciones paleomagnéticas hacia el futuro, ¿ya? Ya voy a explicar cuáles son esas. Otra evidencia de que la Tierra se mueve, en la horizontal, son la evidencia de los fósiles, que ustedes ya la conocen por los cursos de geología, que es simplemente un hecho paleontológico o biológico, que es que uno encuentra por ejemplo, en Sudamérica, los mismos fósiles que en África. Por ejemplo, el Cygnognathus o el Mesosaurus lo encuentra, o en la India, ¿cierto? Esto es Pangea, ¿cierto? Lo que está acá es Pangea. Encuentra los mismos fósiles, ya sean vegetales o de dinosaurios, y eso indica que obviamente estos animales estaban juntos en un mismo territorio y podían circular de un lado hacia otro sin separaciones, ¿ya? Esa es una evidencia de fósiles. Y otra evidencia es lo mismo que la anterior, en vez de los fósiles, ¿ya? Son los tipos de roca. O sea, si uno se va a Australia y mapea rocas, va a encontrar que hay rocas muy similares en la Antártica o en África, ¿ya? Con la misma edad y el mismo tipo de roca, y eso es una evidencia de que estuvieron juntos en el pasado. Ahora, hay otra prueba, que es la prueba paleoclimática, que es la siguiente, es que como Gondwana en el pasado no estaba, o sea, estaba más, si vemos aquí la distribución, Gondwana estaba, digamos, tirado para Ecuador, o sea, Sudamérica y África. De hecho, África estaba un poquito más al sur y Sudamérica estaba un poquito más al norte.
y la Antártica estaba un poquito más al norte. Ahora, el hecho de que Sudáfrica esté tirado un poquito más al sur, significa que acá en la parte de Sudáfrica agarra un clima medio austral, ¿cierto? Como Patagonia, un clima con, digamos, semipolar, con glaciaciones. Entonces lo que descubrió, creo que fue Alfred Wegener también, descubrió que en Sudáfrica, y en la India y en Australia, ¿ya? Estaban cubiertas por hielo, ¿ya? Eso se puede explicar que digamos, en la India, que ahora son lugares bien tropicales o bien calientes, bien cálidos, Sudamérica, Sudáfrica y Australia, sabemos que había un clima bien cálido, ¿cierto? Pero en el pasado, como se muestra acá, están bastante al sur y en la cercanía con la Antártica. Y como estaban al sur, estaban cubiertos por hielo. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba cubierta por hielo? Ahora ya no está ese hielo, obviamente. Es porque encontraron una estratigrafía de sedimentos marinos que muestran oscilaciones que son oscilaciones o son estratos de sedimentos que siguen un patrón de ciclicidad que es muy común en las glaciaciones. Las glaciaciones son bastante cíclicas. ¿Ya? Hay una glaciación, tiene un periodo de tiempo, hay otra glaciación, tiene un periodo de tiempo y se forman, y cuando hay glaciación, se estancan los sedimentos, cuando hay postglaciación, los sedimentos se depositan y se forman estratos con un patrón bien cíclico. Entonces se dieron cuenta que esos patrones sí estaban en Sudáfrica, Sudamérica, India y Australia, por lo tanto, ahí sí hubo hielo. Ya hubo hielo en el pasado. Por lo tanto, la única forma de que hubo hielo es que estuvieran más cerca del Polo Sur, y para estar más cerca del Polo Sur es que esos continentes estaban más al sur. ¿Ya? Entonces, es otra prueba de que los continentes se han movido en todo este tiempo. Otra cosa bien interesante también es que en Chile, en la tierra, en la zona del sur, desde la región del Biobío hacia el sur, está lo que llamamos selva valdiviana, ¿cierto? Y la selva valdiviana, si la vemos en el pasado, ups, si la vemos en el pasado, estaba más al norte, ¿cierto? Que ahora. Estaba más, ¿cierto? Aquí está más cerca del Ecuador y después empieza a bajar, ¿cierto? Estaba más al norte, estaba más cerca del Ecuador. Entonces, por eso se forma, era una selva, de hecho, era una selva tropical probablemente, y evolucionó. Evolucionó a las nuevas condiciones de clima y se formó lo que llamamos ahora selva valdiviana. Eso fue lo que me explicó un ecólogo, ¿ya? Yo no soy ecólogo, soy geofísico, pero me dijo que esa fue la evolución de la selva valdiviana en Patagonia. Bueno, la última prueba, ya hemos hablado 4 evidencias de la cinemática o de la dinámica de los continentes que se han movido, que es el ajuste de los bordes de los continentes, los fósiles, los tipos o la similitud de las rocas, la paleoclimática, y la quinta es la paleomagnética, que es cuando tenemos, por ejemplo, que los polos magnéticos se mueven. Hay una migración de los polos magnéticos. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque ustedes saben cómo funcionan las brújulas. Porque la aguja se alinea con las líneas de fuerza magnética. Claro, se alinea con el norte magnético. Entonces,
eso es actualmente. En realidad tiene una inclinación, ¿cierto? Tiene una inclinación, un ángulo de inclinación, pero eso se corrige, lo corrige la brújula, está una pequeña, un delta de ángulo y nos da el norte magnético. Ahora, en el pasado, las rocas tienen una propiedad bien interesante que es que tienen la capacidad de grabar las propiedades magnéticas o conservar sus propiedades magnéticas solamente o cuando las rocas cristalizan bajo el punto de Curie. Es decir, cuando se cristalizan, primero está el magma, ¿cierto? Caliente, que puede cristalizar arriba de la superficie, extrusivo o intrusivo en profundidad. Pero cuando cristaliza, si lo hace a una temperatura bajo el punto de Curie, que es casi siempre el caso, es decir, bajo los 580 grados Celsius, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Conserva sus propiedades magnéticas. Es decir, graba la ubicación del polo magnético, entre otras cosas, graba la orientación del polo magnético de ese momento en que nació la roca, o en que se cristalizó. Entonces, si uno toma varias rocas del año, qué sé yo, del Paleozoico, del Mesozoico, del Paleozoico, del Plioceno, no sé, varias edades, y va a ver que los polos magnéticos son distintos, o sea, tienen distinta orientación. Y esas orientaciones están indicando que obviamente los polos se redistribuyeron. ¿Ya? Entonces, obviamente el polo magnético se redistribuyó, como se muestra aquí la migración del polo magnético, y eso quedó grabado en las rocas en el tiempo geológico. Ahora, ¿cómo se ven las edades de las rocas? Bueno, eso es una técnica geoquímica y geocronológica que tiene que ver con cosas de técnicas radiométricas, ¿ya? Y toman una muestra y ven la cantidad de ciertos eh, propiedades nucleares, no sé, números de radiométrica, huellas de fisión. Toman una muestra, ven cuántos, qué sé yo, cantidad de uranio tiene, o no sé, algo así, de nucleares, no es mi tema, y con eso datan la edad, ¿ya? Y están todas las rocas, perdón, están todas las edades, digamos, para cada rango está todo tabulado, están en tabla. Entonces tienen tabla geocronológica, entonces una vez teniendo las cantidades de huella de difisión, tienen una edad. Entonces para cada edad tenemos un polo magnético, ¿ya? Entonces aquí Runco en el año 50 descubre que la migración, o hace público la migración de los polos magnéticos geográficos. ¿Ya? Y esa es la quinta prueba de la deriva de los continentes. Pero aquí hay un detalle. El detalle es el siguiente, que es, por ejemplo, que Alfred Wegener, que fue el que más, digamos, fue el más ambicioso en poner, ahí está, Wegener, el año 1029, en poner esta idea de que los continentes estuvieron juntos en el pasado. De hecho, él no era geofísico, él era meteorólogo o climatólogo, y él demostró, digamos, que efectivamente tenían que estar juntos, y por las pruebas, digamos, de que existió hielo en el pasado en África, en Sudáfrica, en Sudamérica, pero él nunca pudo explicar, de hecho se murió sin poder explicar por qué los continentes se separan, ¿ya? Yo creo que ya está claro por qué que los continentes estaban juntos en el pasado, ¿cierto? Están juntos, están todos juntos y después se separaron. La pregunta es por qué se separaron o cómo se separan, ¿ya? Y mucha gente no le creía a él porque no podía explicar por qué se separaron. Y la explicación de por qué se separan los continentes está aquí más o menos. Es el ciclo de Wilson, que es lo siguiente. Tenemos un continente originalmente. Entonces, lo que hablábamos recién,
por alguna razón térmica, hay una redistribución y nace una pluma magmática, una pluma mantélica, nace en la astenosfera y corta en la litósfera y llega a la corteza continental. Y ese magma, digamos, ¿qué hace? Calienta, ¿cierto? Calienta y debilita la roca. La levanta, ¿por qué? Porque la levanta porque como es caliente, baja la densidad y por flotabilidad esto asciende. Y una vez que asciende, bueno, se forma una especie de valle, o sea, de alzamiento local aquí, como una cresta, y hay magmatismo, obviamente, hay fisuras, empiezan a formarse los diques, volcanismo, y además que estas plumas tienen una cinemática bien particular que son con un flujo hacia la izquierda y un flujo hacia la derecha. ¿Ya? Esa geometría de las plumas lo vamos a ver en este curso en la parte de fluidos, ¿ya? Porque son así. Y esa divergencia que ocurre hacia la izquierda y hacia la derecha produce tensión, ¿cierto? Tensión, que en términos de formación sería una extensión. Y esa extensión forma finalmente que estas rocas, como se dividan aquí, se empiezan a separar, a tirar, ¿cierto? A la izquierda y a la derecha, y se empieza a colapsar finalmente esto, formando un valle central. Aquí está el valle central, producto de la tensión. Y finalmente esto agarra más profundidad y por gravedad el agua se deposita acá y se forma finalmente un océano. Y finalmente esto se llega a convertir en un centro de expansión o dorsal oceánica, pero el nombre más correcto es centro de expansión, que es donde se expande el fondo marino y nace el piso oceánico o nace la litósfera oceánica, y esto se expande, aquí hay divergencia, diverge, eventualmente después esto se convierte en una zona de subducción y puede converger, o digamos acá subductar, pero de esta forma se forman los océanos, y al formarse los océanos se produce la separación, o al revés, al separarse los continentes se forman los océanos, y por eso pasamos de la configuración de Pangea a Gondwana con un océano entre medio, el océano Atlántico o el océano Pacífico, ¿ya? Entonces de esta forma se forman los continentes, que es por el ciclo de Wilson, que es la formación de un océano, ¿ya? Entonces, en resumen, en realidad la fuente de esto es el magmatismo, es la convección del manto. Y obviamente en los años 30, en los años 40, no se sabía nada de la convección del manto. De hecho, nadie pensaba que en el manto, porque para que haya convección, tiene que ser un fluido. No importa que sea una rigidez, perdón, con una viscosidad alta, pero tiene que ser fluido. Y nadie pensaba que era fluido, todos pensaban que era sólido. De hecho, era difícil saberlo. Ahora se sabe por razones que vamos a ver en el curso. Pero es la convección la que produce la separación de los continentes y finalmente la formación de los océanos. Bueno, ese es eso fue un resumen de las 5 evidencias de por qué podemos decir que la Tierra es dinámica. Pero además, después esto se siguió perfeccionando y aparecieron, digamos, lo que hablábamos recién, lo de la expansión del piso oceánico. Ahí tenemos un cartoon, un esquema que muestra cómo se separa así son las plumas más o menos, ¿cierto? Son las plumas, tienen una cinemática que aquí hay una divergencia, izquierda, derecha, después se da una vuelta, esto es una celda convectiva, ¿ya? Esta geometría la vamos a calcular usando mecánica del fluido, y aquí tenemos una pluma ascendente, aquí hay localmente un alzamiento, pero también hay tensión, entonces al final, justo acá abajito,
justo aquí en el cerro, en la cresta, hay una especie de valle central, pero también esto se diverge y se forma el centro de expansión. Ahora, claro, aquí tenemos un ejemplo, tenemos centro de expansión, diverge, diverge, y eventualmente esto puede subductar. Ahora, una litósfera, al escaparse o al irse de un centro de expansión, eventualmente puede encontrarse con otra pluma, una pluma tipo hotspot. Este es un hotspot o punto caliente, que es una pluma local. Esta es una celda convectiva hacia la izquierda y hacia la derecha, pero esta es una pluma local. Está estática y esto forma un punto caliente como Hawái, como Juan Fernández, como la Isla de Pascua, ¿ya? Que subducta, o sea, perdón, que interactúa y produce una especie de volcanes o cadena de volcanes. También al subductar la litósfera oceánica, ¿cierto? Produce magmatismo a cierta profundidad, a los 100 kilómetros de profundidad, están las condiciones de presión y temperatura para producir fusión parcial y producir el magmatismo que asciende y alimenta los volcanes, ¿ya? Y eventualmente, más alejado del arco volcánico, podemos encontrar otro centro de expansión o un estado de continental rift, que es un estado prematuro a este, ¿cierto? Porque esto eventualmente va a evolucionar a esto, como lo muestra el ciclo de Wilson, ¿cierto? El ciclo de Wilson, partimos de aquí, de este estado a este después, con el tiempo. También se descubrió que si nos colocamos a medir si pasa un barco, por ejemplo, sobre un centro de expansión y empieza a medir las anomalías magnéticas, lo que se encuentra es algo así. O sea, si esto es piensen que por acá arriba está un barco pasando y lo que mapea serían cosas, anomalías magnéticas como estas que están aquí, estas cosas así. Y justo en nuestro centro de expansión hablamos del tiempo presente o edad cero, porque en ese momento, es decir, justo en el centro de expansión, aquí, es cuando está naciendo la litosfera oceánica. Por tanto, tiene edad cero. Entonces, a medida que nos alejamos, la placa se empieza a envejecer, o sea, se empieza a hacer más vieja, y la edad empieza a aumentar. Y lo hace en forma simétrica. Eso fue un descubrimiento que se hizo por el año 63, usando magnetometría, que las anomalías magnéticas son simétricas. Y el hecho que sean simétricas significa que la edad crece a la misma razón o en forma simétrica a la izquierda y a la derecha del centro de expansión. ¿Ya? Y esto se descubrió usando magnetómetros, que fueron, en realidad estos magnetómetros primero lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial para los, para los submarinos, para detectar submarinos, pero después se utilizó por una causa más noble, que es para hacer investigación geofísica y oceanográfica, y se cubrió esta anomalía. ¿Ya? De ahí digamos, se concretó la idea o se descubrió que efectivamente las placas se desplazan en forma simétrica, se van envejeciendo. La tasa de expansión puede variar en el tiempo, a veces se puede expandir más rápido, a veces más lento, va a depender de dónde estemos parados en la Tierra. Hay lugares que son más rápidos, hay lugares que son más lentos. Eso va a depender del tipo de pluma magmática, ¿ya? Mantélica. Ya. Bueno, este es el mapa actual de la distribución de placas en el planeta. La placa más grande es la placa Pacífico, placa oceánica. Em, a ver, pregunta, ¿la placa Nazca es una placa oceánica o una placa continental? Oceánica, Oceánica, ¿cierto? ¿Y la placa sudamericana? Continental. Ahí hay una sutileza. La placa sudamericana es
ambas. Aquí es continental, claro. Se aquí es, juntan, sí. sí, es continental y acá es Sudamérica, y acá es oceánica. Entonces hay que especificar en el contexto en que uno está trabajando si la parte continental o la parte oceánica. Lo mismo que con la placa africana y otras más, ¿ya? Así que aquí están las placas principales. Hay gente que habla de microplacas, algunas que son microplacas, que bueno, aquí ni parecen. Hay más placas que esta, pero son microplacas, ¿ya? Entonces estas son las principales. Aquí lo que hablábamos recién, de que también se puede hacer una cinemática de reconstrucción hacia el futuro, de cómo va a ser, porque la Tierra ha sido dinámica, es dinámica y seguirá siendo dinámica. Y la predicción del futuro con las condiciones de borde actuales, con la cinemática, con las condiciones iniciales de ahora, se puede reconstruir el futuro y lo que se ve es lo siguiente. Se ve que África se va a juntar con Europa, se va a acabar se va a destruir el mar Mediterráneo y eventualmente América con Europa van a juntarse de nuevo, van a formar Pangea 2. Entonces, al parecer, como casi todo en la naturaleza, se forma un ciclo. Fuimos Pangea en el pasado y seremos Pangea en el futuro. Se repite el ciclo y eso es lo que se espera en 250 millones de años más para los continentes. Bueno, esto va a producir muchos cambios en los climas y esto sí que va a producir un cambio climático de verdad y va a producir, o dramáticamente fuerte, y va a producir redistribución de poblaciones de todo, mamíferos, reptiles, de todo. Bueno, volviendo un poco a la Tierra, o sea, al presente, el motor de la Tierra, la dinámica de la Tierra se produce principalmente por calor, ¿ya? La Tierra tiene su núcleo interno, su núcleo externo, su manto, hay gente que habla de mesósfera, ¿ya? Pero es manto, esto es manto, y la litosfera, perdón, y la corteza. En realidad aquí está puesto como cosas, propiedades mecánicas o físicas. Tenemos el núcleo externo, tenemos la astenosfera, ¿ya? Hablamos de manto astenosférico y después hablamos de la litosfera. La litosfera está compuesta por... La litosfera es un concepto mecánico, ¿ya? Que es una esfera rígida o una placa rígida que la parte superficial está compuesta químicamente hablando por la corteza y en la parte de abajo está compuesta por el manto litosférico, ¿ya? Pero la astenosfera también es manto. Se llama manto, hablamos de manto astenosférico. Y la diferencia es que aquí se comporta como un fluido en tiempo geológico y este se comporta como un sólido, la litosfera. Entonces la astenosfera, como se comporta como un fluido, es capaz de producir convección en el manto, producir una especie de plumas. Aquí tenemos la interfase núcleo externo con el manto y se producen anomalías térmicas. Y una vez que se produce una anomalía térmica, esto produce movimiento de masa, magmatismo y produce plumas, o también puede producir puntos calientes, etc. Y eso es lo que produce la cinemática de bueno, también no solamente la calor, sino que también la gravedad. Si no hubiera gravedad, tampoco bajarían después las placas subductando, ¿cierto? No habría slat pull. Entonces son las dos cosas, es la gravedad junto con la convección en el manto, lo que produce la cinemática o la dinámica de la Tierra. También a simple vista, en la batimetría se pueden ver los efectos de las plumas magmáticas tipo hotspot
o tipo punto caliente, no las dorsales oceánicas, no los centros de expansión, sino que los simples puntos calientes, que son plumas verticales estáticas que forman islas volcánicas, por ejemplo, la isla de Hawái, ¿cierto? La clásica isla de Hawái, que la isla de volcanes, o pueden formar otra aquí chiquitita, la Juan Fernández, o Isla de Pascua, aquí está el Nazca Ridge, etcétera. Hay varios más, Nigis Ridge, Louisville Ridge, etcétera. Esos son los azules. Pero también se pueden formar otras cosas que son en rojo, que son platós. Platós, o sea, son plataformas magmáticas bastante anchas, son provincias magmáticas. Provincia, ahí está, Large Igneous Province, provincias ígneas, grandes provincias ígneas, que son las rojas, son plataformas. Entonces, el origen es distinto, el origen es similar, son plumas estáticas, plumas verticales, pero probablemente la proporción de magmatismo es mayor en una que en la otra, y la otra diferencia es que la mayor cantidad del magma se acumula por debajo de la litósfera y se acumula por debajo formando tremendas plataformas porque se empieza a hinchar la litósfera, se empieza a levantar, formando, por eso se forman plataformas o provincias ígneas. En cambio, en los casos azules, en los casos de los hotspots, el magmatismo entra por las fisuras, entonces hay mucho magmatismo extrusivo. Ese magmatismo que entra por las fisuras forma volcanes cónicos, calderas y todo eso. Y es más, digamos, extrusivo, es decir, más superficial. Y lo otro es más intrusivo, más en profundidad. Y por eso tenemos esas plataformas rojas y las cosas azules. Esto es una evidencia directa de las plumas mantélicas tipo hotspot, ¿ya? O Yellowstone, otro ejemplo acá también, ¿cierto? Yellowstone eh, y varios más. En Chile no hay largas provincias, no hay provincias volcánicas, large igneous, o sea, provincias ígneas grandes. Pero tenemos varios centros de expansiones, perdón, varias dorsales oceánicas subductando. Bueno, aquí se ve solamente Juan Fernández, pero hay más que estas, pero son chiquititas, son más chicas. Bueno, la geodesia también es lo que hablábamos al principio de la clase, es una evidencia de magmatismo reciente. Si ponemos GPS en cualquier parte de la Tierra, sabemos que se va a estar moviendo en la vertical y la horizontal, entonces es una evidencia directa de que las placas se mueven, pero se puede hacer mucho más que eso, se pueden hacer procesos de estudio de deformación, se puede estudiar el ciclo sísmico, se puede estudiar el alzamiento de cordillera, volcanes, etcétera. ¿Ya? De hecho, hay un curso que se llama geodesia creo que se llama, y geotectónica, algo así, del Pancho Ortega, Francisco Ortega, que lo pueden tomar, si no lo han tomado. Ya, este es un ejemplo de que la Tierra efectivamente, el manto astenosférico es un fluido. ¿Cómo se puede deducir a través de esta simple observación? Bueno, no fue tan evidente para nada. Esto que está aquí es un lago glaciar, ahí dice, alzamiento de la línea de costas, Bahía Hudson, Canadá. Esto es un lago glaciar. Ya por acá hay un lago glaciar, hay un lago, como el lago Yanquihue, como el lago General Carrera, ya en el sur, que fue un glaciar en el pasado. Y como fue un glaciar en el pasado, esto que hace el glaciar produce subsidencia del suelo, es decir, de la litosfera, se baja por el peso, ¿cierto? Produce una flexión, una deflexión, y una vez que el glaciar se derrite, ¿qué debiese pasar con el suelo, o con el piso, o con la litosfera?
levantarse por temas de isostasia. Se empieza a levantar, efectivamente. Ahora, lo interesante es que ese levantamiento o ese alzamiento, ¿cierto? Ese alzamiento no es instantáneo, ¡pum! Tiene una parte inicial que es un salto importante, un salto vertical importante, pero después se estanca y sigue levantándose, y levantándose, y levantándose, levantándose, y en forma continua, y todavía se sigue levantando. Y ese levantamiento se puede observar por las paleocostas. Estas paleocostas, estas líneas curvas que están acá como que definen el perímetro de un círculo, ¿cierto? Un semicírculos o arco de circunferencia, ¿cierto? Son paleocostas. Es decir, estas fueron costas en el pasado, es decir, el nivel del agua llegaba hasta aquí, bordeando el lago, y después se empezó cada vez más a levantar. Y como se está alzando, claro, ahora ya no hay agua, el agua es de la parte más profunda, y esto muestra que tiempo a tiempo o año a año estas paleocostas, seguramente la más vieja, son las que están más acá arriba, ¿ya? Entonces cada año a año estas paleocostas se van levantando. Entonces ese levantamiento es continuo en el tiempo y como es un proceso continuo, ahí se descubrió, esto se puede modelar, ya lo vamos a ver en el curso, en la parte de fluido, se puede modelar y se puede deducir que efectivamente eso es un comportamiento elastoviscoso. Y con este descubrimiento, con el alzamiento, esto se llama rebote postglacial, ¿ya? Rebote postglacial que se encuentra en Patagonia, en Escandinavia, en Canadá, ¿ya? Y es en Siberia. Y esos comportamientos corresponde a cuando se derrite el glaciar y se levanta la litosfera en un comportamiento elastoviscoso. A ver. Veamos un poquito Marte. Sabemos que ya la Tierra es dinámica, hay convección, hay tectónica de placa, hay subducción, hay terremoto, hay volcanismo de todos los tipos, arco de isla, volcanismo, hotspot, provincias ígneas. Pero ¿qué pasa con Marte, por ejemplo? Veamos Marte. Sí, ahí está la topografía de Marte. ¿Qué observan ahí? Suponiendo que los colores son como, no sé si los azules son más, Sí. más negativos o positivos, hay como, no sé, una topografía negativa media circular ahí, no sé si podría ser como un pseudo lago o algo así, ex lago, ¿no? Y habrían como montecitos que se parecen como a montañas. Sí. Claro, sí, efectivamente, lo azul es más profundo y lo rojo es más superficial. Y aquí, claro, esto parece como un mar o un lago. Esto puede ser un océano, ¿cierto? Puede ser un océano. Ahora no, en el pasado. ¿Ya? Y estos montecitos miden, ¿dónde está? Ahí está. Estos montecitos miden 24 kilómetros de altura. 24 kilómetros de altura significa, ¿cuánto mide la montaña más alta del planeta? Como unos 8 kilómetros por ahí. Casi 9 kilómetros. Este mide 24, 3 veces más. Y se llama Monte Olympus. Ahí está. Monte Olympus. Bien puesto el nombre porque está en el Olimpo. 24 metros de altura. Ahí está, tiene una forma de volcán, ¿cierto? 3 veces más grande que el Everest. Y, bueno, hay varios más. Ya este es el más grande de todo, de Marte. Hay varios volcanes más. Y por la forma que tienen,
son bastante como estáticos o pueden ser como tipo hotspot. Entonces parece que efectivamente eh, hay, hay o hubo magmatismo importante en Marte. ¿Ya? También lo que hay mucho son cráteres. Ha estado expuesto a mucha invasión de cráteres, meteoritos y todo eso. ¿Ya? Ahí, miren, fíjense la cantidad de cráteres que existen en Marte. En la Tierra también hay cráteres, pero no tanto como en Marte. Eh, lo otro es que, bueno, en Venus también hay muchos cráteres. Bueno, esto ya es solamente como información adicional. Esto ya es geología planetaria, ya no es parte del curso, geología planetaria. También en Marte también se ve que hay convección, hay un núcleo, hay convección en el manto. ¿Ya? Lo interesante de Marte es que si hay convección, hay magmatismo y más encima hay paleocostas, como están acá, parte más profunda, parte más levantada, significa que Marte hubo agua en el pasado. ¿Ya? Hubo agua en el pasado, hubo un océano en el pasado. Se habrá congelado, no sé. No sé, eso ya es geología planetaria, pero la topografía muestra que la topografía de Marte muestra que es consistente con paleocostas, con regiones más levantadas y las típicas formas de las paleocostas. ¿Ya? Entonces, es muy probable que haya habido agua. Y Marte es en volumen comparado con la Tierra, es la mitad. ¿Ya? Entonces, en el pasado debió haber sido bastante activo. Mira, tiene hasta un polo como Antártica acá. No me pregunten qué es, ¿ya? Pero bueno, eso es para comparar un poco con la Tierra con Marte. Bueno, vamos al curso, probablemente tal. El curso tiene los siguientes capítulos. Mañana partimos con la cátedra, digamos, es bastante físico-matemático. Al principio del curso necesitamos usar herramientas matemáticas, tensores de esfuerzos, el tensor de esfuerzo y el tensor de deformación, ¿cierto? La deformación es la consecuencia del esfuerzo y lo vamos a ver en notación tensorial y teniendo esas herramientas matemáticas podemos aplicar a siguientes tipos de reología. La primera reología que vamos a ver es la reología elástica, es decir, una reología que es lineal o que se deforma, o sea, si yo aplico un esfuerzo, esa deformación es proporcional al esfuerzo, ya es linealmente proporcional al esfuerzo. Vamos a ver después, como aplicación de la elasticidad de la litósfera, flexión. La litósfera se puede flectar ya que se comporta de forma elástica bajo ciertas condiciones físicas, vamos a ver cuáles son, y vamos a ver todos los tipos de flexuras posibles que la litósfera puede llegar a formar. Por ejemplo, aquí está el abombamiento o outer rise, que es cuando se abomba, antes de subductar y se levanta y se forma el outer rise, este se fractura aquí formando fallas normales, tensionales, y bueno, eso tiene implicancias porque el agua se puede infiltrar y causar varios procesos de subducción. Capítulo 4, vamos a ver lo que es fracturamiento, ¿ya? La ley de fracturamiento, cuando las rocas fallan, cómo se deslizan, las leyes que hay en los planos de falla, leyes de fricción, es el capítulo 4. El capítulo 5, nociones de reología. Reología es la ciencia que estudia cómo se deforman las rocas. O sea, aplicando un esfuerzo, ¿cómo se deforma la roca? La roca se puede deformar de forma dúctil, se puede deformar de forma elástica, se puede deformar de forma frágil, de forma viscosa, etc. Todos esos son tipos de reología y vamos a hacer una noción general
de los tipos de relojía. Y finalmente, el gran capítulo final, que en realidad son 2 capítulos, mecánica de fluidos, aplicado a problemas geológicos. Vamos a ver los problemas de rebote postglacial, la formación de diapiros, inestabilidad gravitacional, es decir, cuando tengo una roca más pesada por debajo de una más liviana, eso es inestablemente desde el punto de vista gravitacional, es decir, va a haber una especie de inversión de las capas. Todo eso son aplicaciones, también vamos a ver procesos magmáticos, ¿ya? Centro de expansión, cómo se forman los ángulos de subducción, porque hay rocas hay litósferas que subductan más empinadas que otras y otras más someras. Todo eso tiene que ver con el tema de mecánica de fluidos. Y finalmente, convección en el manto, ¿ya? Las plumas magmáticas, las celdas magmáticas, eh, cómo se producen y las leyes de la mecánica de fluidos que gobiernan la formación de las plumas de las celdas convectivas. Ya, eso es a grandes rasgos el curso. Esto no es verdad. Todavía tengo que discutir con el auxiliar cómo vamos a evaluar el curso, ya que estamos en modo online por segundo año, y lo más probable es que sean 3 controles, entre comillas, 3 controles tipo tarea o control y tarea al mismo tiempo, ¿ya? Para la casa. Así que eso lo voy a discutir todavía con el auxiliar. O sea, en un control se aprovecha de hacer una tarea al mismo tiempo. Son 3 evaluaciones. Ya, eso lo voy a informar la próxima semana. Ya lo voy a publicar en el curso. Pero en realidad se va a requerir programar un poco en MATLAB o en Python, donde lo que ocupan ustedes, para resolver algunos problemas geodinámicos y estudiar los parámetros, cómo afectan el modelaje, cómo afectan el proceso geológico que estamos estudiando. ¿Ya? Ahora, la bibliografía, la Biblia del curso, ¿ya? Es el libro Geodynamics, Turcotte and Schubert, que, bueno, obviamente está en la biblioteca, pero no pueden ir a la biblioteca, pero el PDF de este libro lo maneja el auxiliar, él se los va a proveer, debe ser un link que no se puede poner en un curso porque son por los derechos de copyright, pero este libro es la Biblia, es un libro en realidad como de 700 páginas. En realidad es un libro que cubre como 3 cursos. Y es un libro que se ocupa en todas las universidades del mundo, ¿ya? En Norteamérica, en Europa. Y es bastante completo y bueno. Además, hay otros libros que pueden servir como el Fowler de Solid Earth o el Isostasy y Flexure of the Lithosphere y otros papers más que vamos a publicar todo en un curso. Eso no hay problema. Vamos a publicar los cursos, vamos a publicar los libros, vamos a publicar los papers, vamos a publicar las clases, vamos a hacer un canal de YouTube y los apuntes también. ¿Ya? Así que eso no... Eso es como la introducción. ¿Algún comentario o pregunta? Profe, estoy viendo acá el portal de bibliografía básica y ahí está el libro, está online. Ah, ya. O sea, le pueden llegar y bajar. O sea, no bajar, pero se puede visitar directamente con la cuenta de la universidad, que si no me equivoco son las mismas claves para entrar a un curso y todo lo demás. Ah, ya. Bueno, si alguien lo quiere, el auxiliar se los puede enviar el PDF, creo. El link por Google, no sé. Eso lo ven con el auxiliar, que es Camilo Utrera, ¿ya? Pero debe ser práctico también porque si se le cae el internet, qué sé yo, para verlo fuera, para verlo offline, ¿cierto? Sin conexión. Tengo yo una consulta.
me sorprende el número de estudiantes. Nunca este curso he tenido tantos estudiantes y no sé si es es una coincidencia o... Me gustaría saber cuántos alumnos son de... En realidad no sé cómo... ¿Cuántos alumnos son de licenciatura en geofísica? Eh, no sé cómo se podría ver eso. Podemos levantar la mano por el chat, profe. Ah, ya, porfa. De licenciatura en geofísica. Por el chat. O sea, no por el chat, por los participantes, creo. Por esa pestaña. Ya. Claro, uno puede reaccionar, profe, y ahí uno puede levantar el dedo o la mano, aplaudir. ¿Cuántos son de licenciatura en geofísica? Profe, yo también, pero no sé levantar la mano. Ah, ahí está, las manos ya. Ah, ya, entonces. Y me imagino que es un ramo también de... ¿Y cuántos son de posgrado? ¿Magíster o doctorado? Yo, Belén, soy de magíster. Ya. Entonces, me imagino que también hay estudiantes de geología, ¿o no? Sí, aquí. Somos como 3, creo. Yo O más, también. quizás. Ya. Bueno. Claro, este es un ramo que es para, bueno, es geofísica obligatorio, pero también es para los geólogos que quieren estudiar tectónica o les gusta la geología estructural, es un ramo súper útil para entender, digamos, los procesos de la física de las fallas y la deformación y los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, todos los que les gusta la tectónica, la geología estructural, que no deben ser pocos, es un curso súper útil. Y bueno, y es súper útil también para, obviamente, para la gente de magíster y de doctorado. Así que bueno, así que mañana empezamos con el curso propiamente tal, con las clases. Voy a tratar de hacer las clases en una hora para... No sé si va a seguir la misma política del año pasado, pero eh, estuvimos bien el año pasado con una hora, eh, ya que están todas las diapositivas ya listas, hay que llegar, no hay que escribir nada. Así que deberíamos estar bien. Profe, y no sé si alguien lo habrá preguntado antes, pero en cuanto a la asistencia, ¿hay algún bloque que sea obligatorio Ah, ya. para los que tenemos tope o ese tipo de cosas? Sí, sí, una persona preguntó, bueno, este curso no es un curso estándar que no requiere asistencia obligatoria. Me imagino que los miércoles a las 10 tienen varios topes. La cátedra son los martes y los miércoles, los auxiliares son los jueves, pero todas las clases se van a subir a YouTube, así que no hay penalización ni nada por el estilo. No. La asistencia es voluntaria, así que no hay problema con eso. Bastante estándar. Ya, pues. Me queda entonces definir cómo va a ser la evaluación. Y bueno, mañana empezaríamos con la primera cátedra del curso. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá y hasta mañana. Chao. Ya, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No, profe, gracias. Profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Estuvo buena la clase, profe. Chao. Chao, gracias.